acompañamos al Círculo de Lectura Shock, que es organizado por la Biblioteca del Sistema de Universidad. No, es que estaba, si entré por la página de Facebook, de ahí se veía que saludaba, elegí la cuenta y Pues yo no sé, y María, decidí ir a la videollamada y ya fui a la videollamada. Culminaremos con el análisis del libro La mujer que buceó dentro del corazón del mundo de Sabina Berman. Me acerco a la cámara para que lo vean. ¿Se ve? A ver. Como siempre, la mano de controles técnicos de Fabi. En esta ocasión estamos aquí en el aula B, mi compañera y amiga Cielo. Como ya les mencioné, está Fabi. Yo soy Lourdes Gamboa. Mi modalidad virtual nos acompaña Alejandra, nos acompaña Samuel, Y llegaron 3 más. Adelante, adelante. Maybe, Darío, y acaban de llegar Rosa María, y Marta y Chelo. Bueno, estamos comenzando, ya justo a tiempo. Maybe, si quieres activar el ya. A ver, vamos a ver si deja. Más bien que ella lo active porque sí. Maybe tiene silenciado su micrófono. ¿Puedes activarlo, Maybe, por favor? Porque vamos a comenzar. Pues el capítulo 13, vamos a continuar con este análisis. Y el capítulo 12 finalizó con la frase: voy a tomar otro vaso de agua. Como empieza el libro, ¿verdad? Empieza. A ver. Tengo sed. Dice, dejo de escribir para ir a tomar un vaso de agua. Sí. Y bueno, dice que ella, pues en su travesía y con el trato que ya tenía con Go, pues hicieron socios, donde Karen tenía el 25%, Go el 26%, la tierra el 26%, y Go el resto. Maybe, ¿nos escuchas? No pasa hasta que lo oigan, ¿verdad? Sí. Tú sí nos escuchas, ¿verdad, Samuel? Ya, pues sí. Arriba no, en el icono de mero arriba. Este es de nosotros. Este es de nosotros. Los controles de ellos están aquí, pero no puedo encender su micrófono, tienen que encenderlo ellos. Samuel sí nos escucha. Bueno. Y hoy terminamos también el análisis de este libro. Dice que ya está aquí con Japón, donde está con la señorita Karen Go y la señorita Yasuko, que ella es una doctora en negocios. Que se convierte en su real compañera, ¿verdad? Y está bonito eso porque empieza a socializar, empieza a tener como que se vuelve. Ella es medio de comunicación con el mundo externo, bueno, con el que le rodea. La hace como recapacitar, como analizar, le traduce las metáforas a la forma de que Karen no entiende. Y que a veces se pasa hasta media tarde para que ella entienda, sobre todo lo de, porque lo que respecta a pues sí, las metáforas, ¿verdad? Todo lo que le quieren decir, porque, o sea, nosotros las indirectas, como digamos, como decimos, ¿no? Exactamente. Y es bonito porque pues, muestra una parte del ser humano donde pues, la paciencia, la tolerancia, el cariño que se va imponiendo la una con la otra. Como una queja como para con ella, ¿verdad? Sí. Más o menos así. Que sí es inteligente ella. Y le va explicando todo. Es que tiene quien Yasuko. Sí, así. O sea, está muy bien preparada.
Yo ya lo leí desde hace tiempo y ya no me acordaba muy bien. Y Atsuko era uno de los 5 compradores más severos, o los más importantes. Severos, a lo mejor también severos, como más estrictos, más, que requieren más, que buscan más la calidad, ¿no? como los catadores, Ajá. no algo así. Dice que aquí que el maestro cortó 1 centímetro del atún, lo picó con la punta del cuchillo y se lo llevó a la boca. Es el gordito que el dormido ese, no, ya no me acuerdo. Que había un gordito, ¿no? Que llegaron al comedor, al restaurante para que probaran pues qué es lo de la barriga del atún, ¿no? Sí, creo que ¿Es más adelante o ya más adelante? es más adelante. El señor dormido, aquí habla de El señor dormido. Y dice que lo que tú decías, que por 1 centímetro de atún lo picó con la punta. Sí, es él. Sí, es él. ¿Verdad que Sí, sí? sí, es él. El señor dormido. Pero por los ojos que Ella no se los veía. Ella creía que estaba dormido, ¿verdad? Pero está muy achalado. Y en esta ocasión que estaban aquí, ya más adelante donde tú mencionas en el restaurante, aquí me llamó mucho la atención de que este señor dormido se dirigía nada más a Bob Sí. y las ignoraba a ella. Las dos, sí. Sí, porque la mujer, ella, ¿cómo se llama? Caminan atrás de ellos. Costumbres, son las reglas de ellos, ¿no? Sí, dice, el señor dormido nunca dirigió a las mujeres su rostro, menos la jalada. Sí. Y el señor Gold sí la hacía participar. Sí. Le preguntaban Karen, ¿verdad? Que contestar. Pero el otro no, el otro reiteraba nada más hablar con Gold. Y también, o sea, es increíble como $120 por 2 bocados. Sí. Así cuesta realmente. Y que se lo comieran despacito para que la grasa se fundiera en lo caliente de su boca. ¿Cómo lo describe, verdad? El mejor, que el señor dormido dijo que era el mejor Jotoro que había comido en su larguísima vida. Y Karen no entendía. Sí. Y que era un honor para él, ¿no? Sí. Era un... Bueno, y que sí, de hecho le exigió Gol que pidiera lo más caro, ¿no? Que era El lomo de atún. De hecho, podemos buscar a lo mejor una imagen, Fabi, de lo que es el Jotoro, a ver si aparece. Y luego le dicen chutoro, hijo toro. Así como suena. Sí, Jotoro. Sí. A ver, pero creo que no, porque no es lo que estamos buscando. Es un personaje de caricatura. Sí. A ver, Chu-Toros, porque también así le llamó el señor Domino. Sí, porque era como Chu-Toro. Complejo arqueológico. ¿Qué es un pescado? Es el salmón, la panza del salmón de la azul. parte del salmón. Sí. Que ese chulo creo que es lo único que toman del atún, ¿no? Muy. Y todo lo demás se desperdician. Por eso es un sí, que lo seleccionan demasiado. Aquí está la bendición solo para todos, dijo Juan, y volviéndome a mí, añadió, ¿estás de acuerdo, Karen? Pero Karen es vegetariana, ¿no? Sí. No come nada. Pues ahí está como el atún. Ándale, ¿cómo lo localizaste? Salmón azul. pero eso es salmón. Sí, eso es un salmón. Salmón azul, bien rico. Sí, pero aquí describe que es la parte de la barriga, ¿no? Sí. Mira, ahí está el señor Bob, porque le falta pelo y tres callos. Aquí está. Gracias.
este señor, el Yasuko, es de llamar aquí la atención porque, bueno, enfocándonos en él, era un señor que vivía como, pues, de sobornos, Allá, pues sí, mira lo que pasa. sobornos, porque, Pero era muy tomado en cuenta, ¿no? Era ley lo que él decía. Por eso a Paul le interesaba la opinión que comiera, porque de ahí era que les contara su éxito, ¿no? Y cómo fue. Que ya diciendo él, ya ves que le tomaron la fotografía y que estaba en el público, salió la foto que estaba comiendo, y ya de ahí todo el mundo quería comer. y digo que también, bueno, lo que se tiene que hacer para que las cosas se comercialicen, porque su técnica era de decir que iban a abrir una cosa, una fábrica o algo así, cuando lo que estaban en realidad promocionando era el atún. Navy, ¿todavía no nos escuchan? No, sigue su teléfono. Navy, si nos escuchan, escríbanos por el chat, por favor. No. Y bueno, dice aquí Karen, Yasuko dijo es la oblea en la misa de los ricos. Ah, sí, eso era lo que le tenía que hacer entender a Karen. Sí. Es una muy buena descripción de lo que estaban ahí comiendo. Sí. Bocado de atún. Mira, Fabi. Bocado de atún. Ay, bocado de atún. Qué bonito se ve, ¿verdad? El color, El color, sí. Hasta parece salmón. Sí. ¿Verdad? Y sí, parece salmón. Sí. Y uno cree que nada más es como el que viene en la lata, ¿verdad? Pero el de la lata trae soya. ¿Ah, sí? Sí. Como conservador. No es parte del sí, lo que he leído. si leen los ingredientes, dice proteína de soya. Se nos están dando soya. Sí, Últimamente, ¿se acuerdan que antes el atún venía completo? Sí. Y ahora ya es. viene muy bien. Sí, Bueno, sí hay así completo. Pero No, en la lata de atún. no, pero sí, todavía hay en otras presentaciones donde sí, pero la normal ya viene así. Y antes no se Sacabas como trozos más grandes, como la remata. porque no me acuerdo dónde se me hace que en el programa del consumidor hicieron un estudio a ver cuáles traían más carne y cuáles no. Entonces por eso la razón de que ya lo desmenuzan y porque se sí, cuando tengan oportunidad, ahora podemos buscar ingredientes del atún. de la tradición. Un enlatado. A ver, Ándale. Déjame compartir nada más. Compartir la pantalla. estamos compartiendo una página de Profeco donde viene lo que viene siendo los ingredientes de las latas de atún. Ahorita vamos a buscar los ingredientes. Viene la proteína de soya. Extractos vegetales de soya. Por lo demás, todas las marcas agregan sal al producto y varias agregan también extractos vegetales de soya que se utilizan en el caldo de cobertura para que la carne del pescado se encoja menos durante el proceso de
esterilización y se siente más jugosa. No debe confundirse con la presencia de proteína de soya, que indebidamente algunas marcas pueden llegar a utilizar para sustituir. Sí, hay algunas marcas que lo traen. Yo lo Sí. he con 43 marcas que se verificaron. Todos estos aspectos aquí Ahí están. Residuos de piel. Fíjate lo que comemos nosotros y aquellos no lo que comen, ¿verdad? Sí. Más agua que aceite, tiene más residuos de piel o de Espinas, fíjate, nuestras espinas. Mira el barra que se supone que es el bueno. Y algunas latas tienen más agua que aceite. No cumplió con lo que La proteína de soya, Pacífico Azul. No, es que no me fila. Y de la bolsa, ¿no? El Pacífico Es Azul costarricense. Es Es costarricense, no lo viste aquí. Ese no lo ubico aquí. Contiene proteína de soya sin mencionarlo en su vez. Entonces, estos sí cumplen con el Tuni, Marinero, Mérida, Tuni Light, Nair, Calmex, Metor, Nicolasa, Red Valley, Dolores, Hermes. Ahí están. Esos son los atunes que atún en agua con proteína de soya, Pacífico Azul y Costa Dorada. No. pero no se cumple. Bueno, no vale. Ahí están. Ahí están. Sobre todo los que son marca propia. Great Value. Este, por ejemplo. Cumple. Y todos los de agua, ¿verdad? Los de aceite, ¿no? Sí. Ahí van. Este es el de aceite, que son. Estos son de aceite, Casi todos cumplen. a excepción de el R. En 2 latas se lo proporciona ese. Regulares dorados, un maíz. Más atunes, yo no lo he visto. Sí, Sí, es Más atún. y si lo hay. Los excelentes son estos 3. Antigua, Conservas Ortiz y Fresca Nicolasa, que en mi vida los he visto. Pero de los precios. No, O sea, por 100 gramos. Este No, es nosotros el más caro. tomamos Dolores, 57 el Nair, el Tuni. Ahí está Dolores es bueno. trozo. ¿El de la torre es bueno? ¿Cuál? ¿El de la torre? De la torre, ¿dónde está? ¿Dónde lo vi? La torre, aquí está. Sí, dice bueno, está en la clasificación de bueno. La torre. Ya los que no debemos comprar son Herde, el Herde es todavía más atún CM y el Herde también El de compacto. compacto. Herde es compacto porque está acá el Herde centroso. Pero ya están los buenos. Ya están los buenos, este es el que no. Pero también sabe de cuándo será porque veamos precios 6.85. No, pues ya el atún ahorita vale. Ciertamente este no dice que fecha, ¿verdad? 5 años. Sí. A ver, a ver si al final dice. No lo dice. No estoy fecha. No estoy fecha. Y ahí está que dice la soya, mira. Ahí está. Y no lo indica. Esta chica es para que sepan cuál atún comprar. Pues, Mira, ya ves, el compacto, antes lo venía en compacto, y ahora ya está desmenuzado, así viene todo. ¿Y el compacto cuál es? Ya no dirá. Este, Era el que antes, así comprabas y así estaba, siempre. Sí. Y así venía. Todavía como el no, y lo que nosotros estamos. Sí. Pero bueno, aquí desde el capítulo, bueno, volviendo a desde el capítulo donde entra ya aprendió músico, ya supimos, ¿sí? No quiere. Tan grande que tiene este señor para los negocios, ¿verdad? Y entonces todo lo que hace con
este señor, el dormido, el señor dormido, lo hace como una obra de teatro, ¿no? Porque hasta contrata a dos actores que salen ahí llorando y no sé qué tanto. Pero todo es, y también como que dice que fueron a negociar de una fábrica de electrodomésticos o algo así, ¿no? Sí. Y que no era eso, sino era para dar a conocer en la sus estrategias, de marketing. Y entonces ella no entendía eso y ya fue lo que ¿cómo se llama? Yasuko le explicó. Sí. Y también que fueron las personas que le caían mucho mejor acá en 2005, no salían de mano y no te ven a los ojos y se mantienen como 5 centímetros. Por eso les gustó esa cultura. Sí. Sí, es muy interesante porque, pues como que hicieron un buen equipo, Go, la asistente, Yasuko y Karen. Pero que decía Yasuko que no había mejor socia para el señor Go que Karen, porque Karen nada más era trabajar, porque ¿qué comía su yogur? Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, el señor Go que le daba buenas utilidades. Sí, de hecho, cuando ya de repente esta Yasuko le dice a Karen que en realidad Go lo que estaba haciendo con ella era un negocio, que tenía que abrir los ojos porque se estaba haciendo rico no con los ojos, sino con la lámpara. Pues es porque le da el avión, que se compra, bueno, porque escribió un libro el Go y que dijo que de las ganancias de su libro que había cambiado un jet nuevo y le regaló el viejito con un piloto y todo, ¿no? Y entonces esta niña, ¿cómo se llama? Yasuko le decía que le estaba mintiendo, que porque no eran de las utilidades del libro, sino eran de las utilidades de su lámpara, con lo que se había comprado su avión. Y Karen, ¿qué fue lo que dijo? Pues a ella le pareció muy bien haber dado lo de la lámpara y que le dieran, haberle ya dado una lámpara y que le dieran una luz. Para ella era magnífico. Yasuko era una mujer también muy trabajadora, porque aquí la menciona como que estaba rodeada de 4 computadoras abiertas, llenas de barras de colores. Es que ella también estaba viendo las cotizaciones de la PUN a nivel mundial. Entonces ella era como ahora sí, su corredora de bolsa. Entonces ella era la que, en lugar de las acciones, la que corría el precio del atún en Japón. Entonces ella tenía que estar enterada, por eso usaba sus 4 para ver cómo estaba fluctuando el precio. Y aparte que llevaba el control de todas las acciones que abrieron, porque cuántas no abrieron, ¿no? Creo que fueron 7. Creo que fue la mejor administradora que tuvieron. Sí. Una de esas, por eso hacían muy buen equipo. Una de esas primeras fueron las que fue en Portugal, donde cambió todos los estándares, todos los que hizo como fábulas, pero así es donde hizo el hábitat. Sí, que les dio de comer y que salió y que no salieron. Y entonces es lo que dijo, pues donde empezaron que por qué no se reproducía el atún. Y entonces lo que hicieron, el hábitat del atún, en donde vieron que se reproducían. Sí. Porque también nos cuentan que los atunes no son como los demás peces, que siempre van el salmón, ¿sí? Ellos no llegaban al mismo lugar, pero como ya tenían ahí el hábitat ideal, pues ya se quedaron ahí. Aquí el comentario que también me gustó, el chaparrito le dice, ¿y por qué las aulas tan grandes? Y luego le dice, ¿qué no entiendo? ¿Por qué no? Y le dice, pues es que es mucho fierro. Y que al final entendió que era la jaula más grande que su casa de chaparrito, ¿verdad? Sí, era lo que le daba coraje. Sí, y también cuando fotografía, cuando ya los tienen ahí, ¿cómo se dice? En cautiverio, y cuando deshogan, deshogan, y ella que empieza, qué maravilla, ¿verdad? Y como primero la hembra
lanza mete los huevos y luego el atún le lanza el esperma, el semen. El semen, sí. Ajá, y entonces ya se reproducen, pero que eso fue, como le decían, que son tus niños y que... Y le empezaron a decir mamá. Ajá, y que te enoja, y que dice, no, porque no quiero que se corra la voz, de que al rato sale al periódico que Karen tuvo un niño que es el atún, ¿no? Sí, así dicen ellos. Es que ella lo imaginaba, ella no veía metáforas, no sabía interpretarlas. Todo lo veía tal cual se menciona. Sí, también a mí me causó mucha risa eso. Sí. Pero como todo les estaba yendo de maravilla con sus atuneras, con el libro, la lámpara, llegó la mafia esta, bueno, no fue mafia. Sí, bueno, los ecologistas, según esto. Sí. O sea, pero fíjate, ¿qué hicieron con el Cuchita? ¿Cómo se llama? Con su maestro. Los quemaron, o sea, a mí que me digan todos esos que se dicen ecologistas, salvadores de... O sea, son salvadores, pero tienen que matar a otra persona para poder ser ellos los mártires, como que, pues, ¿en qué lógica, verdad? Bueno, según el de la, ¿cómo se llama? El policía el FBI, según él dijo que nunca habían matado personas, que iban y amenazaban, y nunca explotaban ni nada. Por eso le dijo, no te creas, no fue. Sí, porque cómo la secuestraron, ¿no? Yo no me imagino a ella viviendo eso, ¿no? Pero, como que ni lo hay, ¿y por qué me estás haciendo esto, no? Y también la lógica que agarra que ya ves que se suicida el señor Domino, y ella dice que no funcionó, que este clan lo mató. Pero eso casi hasta el final se ve, sí. Porque a la hora que ella ve la foto, vio las iniciales, la ballenita o que era, el delfín. Sí, el delfín. Ponían un delfín. Sí, eso fue al final. De hecho, sí hay una página de edad. Ah, sí. Vamos a verla. Y sí, es como dice ahí, tiene imágenes. Es un grupo como Green Fringe, ¿cómo se llama? Pero se dedica a matar a los España, Chile, Argentina, a los que matan a los animales. Si quieres la Frente de Liberación Animal, la que está en español, ¿no? Sí. Están en inglés, pero pero que están liberando. Pero de Liberación Animal. Pero si es como dice aquí, tiene sus videos, abajo tiene videos. Ahí están. Tienes, pues es. Y sí, luego si tienen oportunidad, pueden checar esa página y se ve con los paseos animalitos. Como dice aquí, dice que parece una página humorística, porque tenía fotos de gatos, perros, changos y ratas con boinas. Bueno, no había que tuvieran boinas negras y fusiles ametralladoras, pero sí tiene sus fotos de animales. Tiene videos, tiene como cómics. Sí, Amor, donde dice humor, ahí es donde tiene sus fotos. Mucha diversión. Pero yo esto que dice aquí que de los animales constanteros, pues no vi nada. Pero sí está su página, después luego les pasamos este enlace. Oye, y lo que le hizo estos activistas al maestro de la universidad. Sí, pero yo me quedé ahí con una duda, ¿sí fueron ellos o fue su asistente? Fueron ellos, los que, ¿cómo se llama? Los que desenterraron a su mamá y pusieron a la cama, y el asistente remató al final. Sí. O sea que fueron locos y se volvió loco el ¿no? Terminó estando loco por todo lo que le hicieron. O sea que no los mataban, pero sí los despreciaban. Al grado que sí se fue a un manicomio, ¿no? Sí, acabó en un manicomio. Y el otro acabó en la casa.
Y a Karen también estas personas le mandaban sus navajas Cada mes. un socio con 2 navajas, ¿no? Su sobre con sus navajas. Pero ella no lo tomaba mal, No, a ella le servían. porque lo ocupaba para cocinar. Y ella decía que era difícil, porque era difícil encontrar las navajas. Sí. Entonces, como ella se rasuraba desde la punta del dedo gordo hasta la cabeza, pues a ella le servían bien. Sí, le servían bien y al final hasta le servían para regalar. Ajá, sí. Pero, pues yo me imagino que dentro de su misma inocencia de no ver más allá, no me diera el peligro. Sí, porque en realidad no se asustó, No. todo lo que pasó, pues no se asustó. No se asustaba. Y Es entonces, que ella no sentía el miedo. Ella no sabía realmente lo que era tener miedo. no, Sí lo hemos visto, o sea que... Sí. sí. Y entonces, bueno, tan inteligente y tan buena trabajadora, que el gol le confió todo, ¿no? Todos sus negocios, que otro pues nada más cobraba, Sí. nada más guardar el dinero, ¿verdad? Y cuando le dan a ella, cuando está en la cúpula del éxito, que le dan el premio para Qué feo. O sea, qué malo, pero eso lo estamos viviendo ya ahorita en cualquier entrega que se presentan los grupos contrarios y boicotean los eventos, ¿no? Y esta hora sí se fue muy guapa y muy todo, que le llevaron su ropa blanca y todo para que recibiera el trofeo. Y hasta un jitomatazo se llevó del ojo. Y les dejó el trofeo porque le gritaron asesina, y le gritaron que lo había comprado México en premio y que no sé qué tantas cosas le estuvieron haciendo. Y ella dejó su trofeo ahí y se fue. Pero tampoco no le hizo mucho. Sí le llegó, porque fue ella el último evento que realmente casi que hizo, porque ella de ahí hizo cuando la tía también empezó mal, y se dedicó porque ya... Sí, porque no se supo nada de la tía, más hasta que repartieron las utilidades y todo, y después ya la fue a ver o algo así, que ella tenía un tercer hombre, ahí, el que pintaba ¿de dónde era? Veracruzano, ¿de dónde era? De Oaxaca, que pintaba y todo. Y bueno, pues así su tía era feliz, pero no se supo nada ya hasta que la tía ya estaba en punto de morir. Sí, cierto, en esta parte de la historia de la tía se suma, se enfoca la novela en Karen y en su socio. Pues ya también no menciona mucho a Paul, menciona a los que trabajan con ella y a Zuko, que ahí es cuando se da que están en cautiverio y que por primera vez logran que desove la hembra y que a ver si se dan los atunes y que si se dieron, si se lograron, ¿no? Y su idea esa de también tener abrir los espacios para Pero fíjate, bien balanceado, porque además de que logró la reproducción del atún, también fue atacada por eso. pues por ahí empezó los activistas estos, Sí. por ahí entraron. O sea, entonces, ¿quién los entiende? Yo sí soy así como que todo se contradice, ¿no? Sí. O sea, todos que quieren hacer un bien, o sea, es bien para quién y mal para quién. Y ella se estaba haciendo el bien, porque cambió mucho la cuestión de cómo cuando ella llegó a la tunera Dolores, cómo los mataban y cómo los destripaban y cómo todo. Y luego acá, pues a mí me llamó mucho la atención que le he repetido, que hizo que cambiaran sus alertas amarillas con las azules, porque estresaban menos a los atunes, el azul que el amarillo. Sí, o Todo sea, eso lo hacía para bien de la... es que todo ese estudio que hicieron fue desde que empezó a diseñar los corrales, los caminos para el matadero, que no tomaban, como comentamos la semana pasada, que nosotros no nos fijamos si una llave, una cuerda
una manguera. O sea, todo eso puede estresarlo, ¿no? O sea, es que digo que son cosas así como que tú dices, wow. Sí, pero estos activistas no se detuvieron a pensar que ella sí estaba haciendo eso, ¿no? Estaba tratando de que sufrieran lo menos. Y que sí lo logró, ¿no? Sí, lo logró. Pues eran felices, así que eran felices los patrones. Porque no sabían que estaban encerrados, si no se iban porque tenía la puerta abierta. Y bien alimentados, ¿no? Y ya ves hasta ella entraba y los delfines también entraban. Ay, qué bonito. Sí. Y todo, también cuando fue esa parte me llamó mucho la atención porque de la nada se le vinieron las ideas, y fue cuando el hombre dijo que por qué van a vivir en un lugar que muy enojado, que porque eran las jaulas para atrapar porque cambió también, ¿no? O sea, se metían en esas jaulas los atunes o los delfines, y la intención era de que los delfines se salvaran, se salieran, porque anteriormente junto con los atunes se morían los delfines, ¿no? Y entonces pues ya eran muertes, no eran de los delfines, pues que no servía para nada, ¿no? Sí, porque eso no sé, la carne no es comestible, la piel tampoco. Y entonces al hacer las jaulas tan grandes y eso, ella misma ayudaba a que se salieran, ella con su traje de luz y todo eso, y ayudaba a que salieran los delfines. Entonces todo eso pues pasa ahora que también que deshogar y todo eso, que nunca se había visto esa maravilla, también fue muy bonito. Algo también que me llamó mucho la atención y se me hizo bonito es sobre la organización de la arte, que son grupos que no tienen un líder. Que no había una cabeza, nada más eran imitadores. Sí, como las hormigas se le Sí, está muy padre porque dice que las hormigas ven que alguien está haciendo algo efectivo y van, se unen. Pero aquí menciona que siempre y cuando vean que es bueno, lo hacen. Si ven que no, se siguen de lado. Y que ya supieron que la hormiga reina era la que mandaba por decir ahí, ¿verdad? No, que no, realmente no hay una hormiga reina. O sea, nosotros tenemos la idea de que la hormiga reina es la que mandaba. O sea, la hormiga reina se encarga nada más de poner los huevos. Eso es para lo único que sirve. Pero como estamos acostumbrados a vivir en grupos y que dentro del grupo haya un líder, por eso los biólogos pusieron que existiera una hormiga reina, ¿sí? Lo mismo va a pasar yo creo que con las abejas, la abeja reina. Y también es muy interesante porque el policía de la Interpol dice, ¿no hay hormigas policías? Sí, y que le dice que sí hay hormigas policías. Sí, ese señor de la Interpol también, ya viste que dibujó al hombre dormido cuando se suicidó con la lengua de fuera y todo. Y le dijo, y que luego le dijo, oye, metimos el dibujo porque él dibujaba a ella, entonces, memoria fotográfica, sí. Y luego como que ella veía el dibujar los planos y todo eso hasta como un pasatiempo, porque dice que cuando estaba ahí en Japón en el piso 70, no sé qué, que todo el mundo haciendo su vida y ella tirada en el piso, dibujando sus planes, y que no se daba cuenta. Aquí está lo de la jaula y el que no se daba cuenta si era del día de mucho, cuántos días pasaban, y ella dibujaba sus planes. Sí. Y también como el retrato al lado de los de la que estallaron las atuneras, que dijeron que la comparaban el retrato con la fotografía y que eran idénticos. ¿Verdad? Siento igual que se dibujaba casi perfecto. Y al final de cuentas, después de que estos de la arte la secuestraron, todo lo que fue pasando ella, era una proactivista de los animales. Entonces, cuando ya está con su tía, que está en su mismo de su tía, que
y le dicen pues que había hecho algo. Que es de lo único que se arrepentía. Era de lo único que se Haberla arrepentía. metido a la tunera. Desde que la secuestraron estos de la ARM, yo siento que ella traía la idea. De hecho, ¿te acuerdan desde que estaba que hizo los paraísos para los atunes? Y que se entrevistó antes de que la secuestraran, creo. Ella sí había dicho, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nada. Porque a Gould se lo declaró y le dijo, sí. O sea, nada. Pero los pescados, ahora que van a crecer, pues que crezcan. Y luego Gould le empezó a decir, ya estoy entendiendo, como que van a hacer nuestros lingotes de oro, y ya cuando estén todos ahí los vamos a matar. No los vamos a matar. Bueno, y entonces ¿dónde va a estar la utilidad? No, Pues para los atunes, ¿verdad? Que le dicen. O sea, fíjese la lógica de que es una niña. Sí. Y el otro quería recibir sus comisiones, pero ella le dijo que no. Y luego dice, yo no voy a estar manteniendo los paraísos, dice, ¿para qué? Si no me van a dar nada, ¿no? Pero qué chistoso cuando se aparece de nuevo el Gould con ella, ¿no? Que le notaba algo raro. Y que entonces le dijo que ya se había casado con una japonesa aquella y que ya tenía un niño, y que él quería vivir 25 años más, ¿no? Pero ya tenía 76 y 25 vivir 104 años, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Dice si mi mamá tiene 90 y tantos, ¿no? Y luego dijo, me di cuenta lo que le notaba ya que trae pelo. Ándale. Y entonces todo eso que Gould todavía quería sacar provecho a todo eso, ¿no? Y le fue dando su idea paso por paso, y lo tenía, Era paso 6. sí, y entonces lo tenía, que ahora sí se jalaba de los pelos y todo. Después se tranquilizó, pensando que es que ella dijo que hay dos paraísos para que pues se reprodujeran todos los atunes, y después los iba a liberar, pero ya no los iban a matar, ya no iba a haber atuneras, porque de hecho cuando estallan las atuneras, ella va a ir a limones. Sí, árboles frutales, o sea, que ya, sobre todo en la de Portugal, que es donde hizo un gran jardín. O sea, tú dices, bueno. Pero siguió manteniendo las fábulas. Nomás hasta dice que lo que hizo fue ampliarlas para que también entraran y salieran los delfines. Sí. Oye, pero eso lo hizo bien porque cuando se murió una tía, ella se estaba deprimiendo y fue cuando recordó el pasaje con su mamá, ¿no? De la tragedia de la cicatriz y cómo le llamaban las cosas, y cómo la tenía ella abandonada, ¿verdad? Y ella lo recuerda, pero lo recuerda así. Y entonces, ya que se muere la tía, que le dice el don, ¿y cuántos fueron a su funeral? Y dice, no hay nadie, ¿no? Dice, pero tu tía no era, dice, sí, mi tía era la sociable, pero yo no. Y como ya no estaba, nada más fue la fuente enterró, puso su piedrita, pero lo que me sorprende es que ni la gorda ni el Peña fueron, nadie estuvo con ella, ¿verdad? Nada más. Como que ya murió la tía y la abandonaron, yo siento, o sea, ya la dejaron porque sí hacen comentarios de que otra vez la casa está destruida. Como que se robaron todo. Ándale. Y de hecho ella vuelve a comer arena. Y no le preocupó no tener nada, sino que porque de tanta arena, tengo que comer. ¿Quién le fue bien? La tía se había muerto. Y entonces ella estaba en su depresión total y todo cuando le llama no te preocupes, ya estallaron las cestas y no sé qué, ¿no? Ahí cuando le encuentra el patito en su bañera con las iniciales del A, que fue en la foto del hombre dormido, el delfino que era la ballenita. La bañera. El delfín fue cuando descubrió ella, o sea, que despertó. Se le muere la tía y se le acaba el mundo. Sí. O sea, porque para ella no había otro mundo. Ya no había otro mundo, y de hecho decía, pues, aquí estoy. Pero cuando reaccionó otra vez, y entonces analiza las fotos y ve en una esquina el delfín. Sí. Entonces ella es cuando dice, no se suicidó.
porque era muy ilógico que El clavo y que la corara. la correa del perro. Así como una cosa. Ay, que ahí le explica también esta Yusuf, ¿cómo se llama? Sí, Ella le explica que por qué pijama y que por qué todo, y entonces todo eso. Sí, que es tan del migrante y tan en pijama. O sea, son cosas, ¿no? Y la correa de perro también decía. porque aquí, a lo que yo le entendí, hay una contradicción, porque los suicidios cuando se dan en Japón es una especie también como de orgullo, Sí. es harakiri, es un harakiri, pero en este caso, la forma en que como se suicidó este hombre de los ojos dormidos, era muy denigrante, era casi imposible que él se hubiera suicidado de esa manera. Sí, porque los harakiris encajan la espada y se cortan, o sea, y eso son héroes, realmente los que hacen el harakiri. Y es un ritual casi. Sí. Entonces, esta forma de suicidio era una humillación, era ilógico que alguien se suicidara. Sí, y entonces yo ahí, de momento, yo dije, bueno, ¿quién habrá sido? Los estos, de la art, o los otros, ya ves que andaba él, pues no eran narcotraficantes ni nada, pero era de la mafia, ¿no? Sí, algo así, que él le daba permisos a todo el mundo, ¿no? Para que pudieran hacer lo que les debieran de hacer. Sí, pues esta historia, la verdad, hasta el final te atrapa, ¿verdad? Porque yo no me imaginé el final como que ella, lo que acabábamos de decir, ¿no? Que si ya se murió la tía, si ya todo ya no tenía nada que la tuviera aquí, y que fue lo que hizo, se puso su traje de baño y se fue, y que no puso el reloj para que el tanque de oxígeno le cortara, que ya se iba a acabar y que se supiera, ¿no? Y cuando también en esa cuestión me dio risa porque cuando ya salió, que reaccionó que no se quería morir y todo eso, cuando fuera que la revisaran, de que una sería más grande que la otra y que le iban a hacer pruebas, ella agarró su rumbo. El doctor y como le dijeron, está loca, dice, es que una medusa me dio una descarga y gracias a eso volví. Sí, porque, pero fíjense, a ella le platicaron que existía un ser supremo. Sí, en este caso pues fue un Dios. Lo que no tiene respuesta es el Dios. Porque la duda la tenía. Y en sus últimos momentos de vida, ella ve a un Dios. O sea, volvemos era agnóstica, pero siempre no. Sí. Lo mismo que le dijo a la tía, porque la tía, antes de morir, le dijo algo refiriéndose a Dios, ¿no? Y le dijo, ¿cómo? Pues no que no crees en Dios, con en otras palabras, ¿no? Sí. Y ya es cuando la tía le reitera, pero le pasó lo mismo a ella. Sí, así, ándale, sí, volvieron a los mismos, ¿no? Que el ángel estiró las manos cuando y así como yo, ay, hasta sentí medio miel, a mí me dio un calambre de estar viendo cómo, o sea, porque realmente duele, y ella también tiene miedo profundo, y también le pican las medusas, así, como me acordé. Sí, aquí dice que cuando la medusa dice que flotando sin prisa cuando ya está en el proceso de su supuesto suicidio, dice que vino hacia mí una nube de luz, más preciso, una cosa de unos 40 centímetros que irradiaba a mí. La cosa tenía un faro de luz que se hacía grande y luego pequeño, alrededor de un rostro luminoso y tranquilo. El ángel de los náufragos. Porque Ricardo, ¿se acuerdan que le platicaba, no? Ese personaje a él nunca lo olvidó. Y también una parte que interesante cuando la tía le dice que lo busque. ¿Y para qué? Y le da un teléfono. Pues porque la tía no, además quería que tuviera como una pareja, un padre. Yo lo vi más que la tía le dijo que lo buscara para tener una pareja. Aunque él era mucho más grande que ella sabía realmente que quería a Karen, ¿no?
Sí. Entonces, ahí, bueno, y ella sí se acordó, porque al ir, regresándome, al ir a plantar los limones, Sí. pues como inconscientemente lo hacen a honor de marinero, ¿cómo se llama? Ricardo, que le daba le mandaba a la universidad sus hojitas. Ah, por eso recibía con agrado las hojas de afeitar, porque se acordaba cuando le mandaba sus hojas de limón. Sí. De Ricardo. Sí. Y también lo que me gustó, también lo que el detalle fue que ya para los últimos momentos de la tía, además ella quiso estar sola, porque corrió a los maridos. ¿Sí? Acuérdense que se sentaban a la mesa y todos discutían a ver quién era el que más había pasado aventuras, sí. Y el oaxaqueño nada más dibujaba. Y eso lo ponían como cuadro y al día siguiente le ponían otro mantel nuevo para que lo dibujara, ¿no? Entonces, que era el que más cerca de ellas, tú, aunque que no hablaba. El que sintió que era, sí. ¿Y cómo fue que no coordinaba su habla y todo? ¿Pero apenas se fueron y empezó a hablar? No, yo creo que sí no quiso hablar. Porque ya no quería hablar conmigo. Y cuando ya los corrió, como que sus últimos momentos, sus últimos días, los dedicó pues a las sobrinas. Sí. Yo quería nada más estar con ellos. Sí, nada más estar con ellos. Una relación muy bonita, ¿no? Desde el principio que llegó, y cómo la encontró, cómo recibió, ¿no? Acá desde niña. Sí. Muy padre, porque es una manera en que la tía, me imagino que sin saber nada de adolescentes, porque Karen era una adolescente y mucho más, y en esta condición en la que estaba autista, prácticamente era como decía, pues la gorda, era una cosa, que se alimentaba de tierra, que se la vivía en el agua. Sí. Yo me imagino que sí llegó a comer peces. ¿La tía? No, Karen. Sí. Bueno, porque Ricardo le daba, pero mientras estuvo así siendo una cosa, también parte de su alimento debió de haber sido los musieros. Sí, porque la arena es, yo creo que, pues, nada más chuparla, porque como trata de comer arena, pues no. Pues sí, horrible, ¿no? Sí, y eso era muy padre. Y también cuando murió ya la tía, algo que fue interesante que me llamó mucho la atención es cómo se nota la bondad todavía de ella hacia los demás, cómo dispersó su herencia y les dejó a sus exmaridos, a sus parejas, les dejó una parte, hasta Peña le dejó la primera. Y este señor dice que en una de las cláusulas era de que para poder heredar la primera, que tenía que darles, tenía que tener un comedor, ¿no? Como de darles un comunitario, un comedor comunitario. Y aparte tenía que hacer un museo, el museo de la primera. A ver. A cada cláusula asunción. ¿Lo tienes ahí? A ver. Voy a la caja fuerte por intentamiento, se lo leo, asiento cada cláusula y de pronto ya no asiente. Se ha ido con los ojos, respira, pero no. Y dice. Bueno, en lo que lo encuentro, otra cosa también que me llamó ya la atención es que aunque Karen aquí habla de que no entendía las metáforas, al momento de que está discutiendo con Paul sobre lo que ya no quería hacer negocio con los atunes, sino que los atunes hicieran su negocio con sus plantas, de que Bob le dijo, te voy a matar. Ahí entendió ella que literalmente, que era una metáfora, que no le iba a matar literalmente. Fue la única vez que menciona la historia, la novela, de que Karen
supo que era una metáfora, de ahí en más no entendió ninguna. A ver si se la encuentro. Creo que tenía que ser un museo en Mazatlán. Y este administrador Peña no estaba de acuerdo, quería todo, entonces ella le dijo, entonces dame el testamento. Y este hombre luego lo guarda y dice, no, ¿cómo te lo doy? Pero eso fue antes. Sí. Y no lo puedo. No, es que está mucho antes. Porque de hecho desde antes al principio que la tía empieza, se puede imaginar. Sí. Y ahorita que dices mucho antes, volviéndonos un poco antes, aquí hay una parte también que de hecho les compartí, creo que en el correo, sí se los compartí, de que Karen, cuando estaba en lo alto de su negocio, que era la principal vendedora de atún, empezó a publicar en la revista Nature. Que no publicaban. Que no le publicaron el párrafo de que ya viste, pues hay que quemar todos los libros de descarte. Sí. Eso me quedé, pues si se quemaran todos los libros Que no te gustan. no te gustan. O sea, según tu ideología, los que no van con tu ideología, deshazte de ellos, ¿no? Pero pues para ella, como no hay ese punto de referencia, ni punto de comparación, pues por eso dijo, pues los quitamos. Es que desde un principio ella no iba con descanso. Desde un principio fue. Pero aquí hay un punto importante. Cuando descubrió a Darwin, Ajá, ya. Sí. Aquí hay un punto importante. Descartes, eso sí, él sí dijo que había que quemar todos los otros libros. Eso sí. Descartes lo Sí, dijo. Descartes lo dijo. Él sí lo dijo, eso es real. Eso no es aquí fantasía. Sí. También sí lo dijo. Pero como ella no comunicaba con él, bueno, y que ahora sí que lo apoyó, ¿verdad? Pero también la criticaron como iban a quitar todos los hijos. Sí, claro. Y eso también sí me llamó la atención. Y dije, bueno, aquí él está hablando de una idea que muchos han tenido, como Descartes, que también pidió a sus lectores que quemaran los otros libros que no servían. Que volvemos, eran completamente contrarios, Sí. porque unos eran experimentales y otros eran filósofos. Sí. ¿Sí? Uno eran observadores Sí. y otros experimentaban. ¿Sí? Que es lo que Karen experimentó. Toda su vida en carne propia vivió lo que ella quiso. O sea, también por eso tuvo problemas en la facultad, porque ella le ponían teorías de gente que a mí que me interesa. Si yo no lo toco, si yo no lo vivo, no existe. ¿Se acuerdan? El primero existe y luego pienso. Sí. Fue de ahí donde empezó a... Ajá. Entonces ella siempre existió y luego pensó. Y Descartes decía al revés. Primero pienso y luego existo. Y ella dijo que no. Que yo no voy con eso. Yo primero existí y luego pensé, porque ella no sabía hablar, no sabía muchas cosas, pero ya estaba, ¿no? Y como al final dice, se vuelve a repetir al yo, que fue su primera palabra que aprendí, que decía tú, yo, y entonces ella no se llamaba Karen, nada, era yo. Sí. Y de hecho, aquí más adelante, ya en el capítulo Ya murió la tía. 9, ya se murió la tía, que ya está como en Puerto de Caeiro, en Portugal. Ella está preguntando, pues dice ahí que ya está terminando de escribir el libro y que está pensando en qué título le pone. Sí. Esa parte también es muy bonita porque ella pone 5 títulos y
En, Los atunes negros de piel. ajá. En 3 de ellos viene el yo. El yo. El yo. No, en 4. Porque uno es yo y el atún, que somos los protagonistas de esta historia. Yo, el atún y mi tía, porque necesitaría invitar a mi tía al título del libro. Y aquí es de lo que estamos ahorita del cáncer, existo. Luego, y con dificultad pienso. Además, ¿no? Todavía Sí, sí. Y el cuarto es la fascinante coincidencia de ser yo. Pero déjame leer esto que también. A ver, Existo, luego, y con dificultad, pienso, que describe lo que ha sido mi condición y mi ventaja sobre los humanos estándares. Es cierto, ¿no? Porque ella existe y después le cuesta un poco de trabajo pensar, pero ya que piensa como el plan de los 6 pasos, es un buen plan, algo, todo le sale bien cuando con dificultad piensa, pero al fin de cuentas piensa bien, ¿no? Entonces por eso dice que es una ventaja de ella sobre los humanos estándares. Porque nosotros a lo mejor luego lo hacemos todo sin pensar o a la ya, y a veces no sale y a veces no nos sale, no nos resulta. Sí, luego aquí dice la fascinante coincidencia de ser yo, ahí va. Y por fin yo que busqué dentro del centro del mundo un título al que le veo algunas dificultades. Y bueno, esto lo deja para alguien experto en títulos de libros, ¿no? ¿Qué título le pondrían? Pues esa pregunta misma me hice yo. Pero como no soy experta, entonces no la contesté, la sigo pensando. Ustedes, ¿qué título le pondrían? ¿Tú, cielo? No lo he pensado. Y yo, el de la niña, pensando en la niña sería interesante, algo referente a ella. Sí, o sea, a mí era la niña que cambió el mundo o algo así, pero Porque es la protagonista. Ajá, sí. La niña contra el mundo. No, te digo que no sé para eso. Porque aquí hay algo bien importante. Ella está siempre al principio. Yo existo. La fascinante coincidencia de ser yo. Y luego yo. Siempre ella en primer lugar, siempre. Con sus dificultades y sus superioridades, pero siempre ella en primer lugar. Y bueno, dice aquí que del quinto nombre que ella propone, dice que lo veía con dificultades porque dice la opción A, dice que ese nombre suena raro, dice está mal escrito o no sé qué. Luego dice no tiene nada que ver con lo que he escrito hasta acá, y es que se refiere a la tarde en alta mar, en que con media cabeza fuera del agua terminé de pensar la parte 6. Ah, sí. Mi final de la única idea original que he tenido en mi vida. Una experiencia que he decidido no contar porque me da pudor. Y ya lo del título del libro pues lo dejan los expertos. oigan, Eso que le da poder en lo de la. aquí me quedó el que mató a Gol. Ah, bueno, Sí, te pido un favor, Gol. No me digas otra vez idiota. Dijo, imbécil. Y 9 gotas cayeron una tras otra sobre nosotros. Es porque estaba lloviendo. Me alcé de la silla temiendo lo peor. Gol se alzó a su vez de la silla y retrocedió 2 pasos, lo que fue su manera de colaborar para que lo peor, en efecto, sucediera. Lo abracé por la cintura, lo deposité sobre mi hombro, pataleaba cuando lo cargué a la orilla de la banqueta. No lo hagas, gritó Yasuko. Tiene 79 años. Lo dejé caer al mar picado de gotas de lluvia, al ancianito Gol. ¿Qué página es? Pero no se murió ahí. No se murió. No No se murió. Porque después ella pide el avión. Ajá. Y que vaya el piloto y el Ya piloto no va. le dice que no, porque Paul le dijo que ya no trabaja, que dejara de pensar en ella y le quitó el avión y le quitó todo.
Y fue eso después de que pasó esta... Sí, eso Sí, fue. no se murió. ¿No ves que quería vivir? Nomás es eso merecido. Nomás un susto. Ajá, como Cuando yo también leí eso me quedé, debe de ser una mujer con mucha fuerza. Sí, todas Ah, esas personas era tienen brillante. mucha... sí. Además era ella alta. Sí, Muy alta. sí, pero no lo mató, nomás fue merecido. Y como que ya la dejó en paz, no, nada más Sí. ya le quitó todos los beneficios que tenía. Ella. Pero pues ella se quedó con varios millones. Ah, sí, porque la había amenazado, que le iba a mandar a sus abogados, y que le iban a quitar todo, porque ella le dijo que era la accionista principal, porque su tía le había heredado las acciones. Ya tenía entonces 41, 51. Y el otro 49. Sí, y ya. Ah, y luego cuando le va a dar el cheque a la gorda. Ah, como Le llevé a la gorda un cheque. Ajá. Resultó que vivía en una barriada de pobres, en una casa de cemento y techo de lámina, con 2 hijas y 8 nietos y 8 gatos atigrados. Me recibieron todos afuera de la casa en un patiecito de piso de polvo bordeado. Gatos con la cara en blanco. Le entregué el cheque a la gorda y esperé que me dijera gracias o algo así. Pero ella nada más miraba el cheque, como si jamás hubiera visto un cheque o no lograra descifrarlo. Así que me eché a andar hasta que oí una conmoción y me volví y la vi desmayada en brazos de su jefe. Aquí están las escrituras, lo que estábamos buscando. En su vieja oficina le entregué a Peña las escrituras de Atunes Consuelo de SADCB. Creí también que el maldito autista me diría gracias o algo así, pero contestó, ahora vuelvo, y salió de la oficina llevándose las escrituras y dando un portazo. Por la ventana polvosa miré los 4 muelles paralelos con 20 barcos. Así, con 20 barcos los había conocido. Yo luego de ir rematando 15 barcos, mi tía había reinvertido sus ganancias en Blue Tuna, True Tuna, para resarcirlos a la tunera de su abuelo, y ahora le regalaba todo a su gerente general. Peña volvió con la cara muy colorada y las escrituras en una mano, y tomó asiento al escritorio. De nuevo esperé que dijera gracias o algo así, pero lo que hizo fue ponerse a ordenar excitadamente los 10 lápices en su escritorio, reuniéndolos en 5 grupos. ¿Dónde está? Me explicaba por qué mi tía Isabel lo que le daba era un problema imposible. El embargo estadounidense a los atunes mexicanos por fin se había levantado, le contó. Se pagó una fortuna a cabilderos para que por fin los congresistas norteamericanos reconocieran que los atunes habían dejado de ser asesinados, las pescas mexicanas y las latas de atún Consuelo volvieron a cruzar orgullosamente la frontera. Pero nada más para los consumidores mexicanos que consumen, porque las industrias no lo querían. Sí, aquí preferían las mares limpias también. Pero ¿qué hizo Karen, no? Le arrebató las escrituras porque él dijo que no estaba de acuerdo con 2 cláusulas. El que tenía que ser el Museo de Ciencias Naturales de Mazatlán. Ajá, y la comida para los indígenas, la sopa de atún. Y que gracias a, bueno, y el otro se las arrebató de nuevo. Y la segunda cláusula no aceptable, yo Peña, ignorándome, porque Atunes Consuelo se debe mantener mientras exista el comedero de sopa de atún para los muertos de hambre, le respondí. Porque si no, regrésame las escrituras, Peña. Alargué la mano y tomé las escrituras, pero Peña me las arrebató y las guardó en un cajón de su escritorio que el puto autista cerró de nuevo. Y es por eso que Mazatlán tiene un respetable museo de ciencias naturales y un comedero gratuito donde a diario sirven alrededor de 1,200 platos o 200, no sé. No, está mal. Aquí parece 1,200. Sí. Le depositó dinero a cada uno de ellos. ¿Sí? Imagínate 1,200 platos. Es sopa de atún. Consuelo. Y también lo que se hizo bonito fue lo que hizo el último esposo, el de Oaxaca, Zapoteca.
que sí, hizo como un museo en compró su una casa, catedral, una catedral, y compró una casa compró, abierta. ajá, le quitó la electricidad, le puso celdas solares y le puso unos como ventiladores, ¿no? O algo así que generaran luz también y que resolvía los días que no tenía luz, lo resolvía bien. Le pasó Sí. las sábanas, ¿verdad? Eso fue lo que le encantó, ¿no? Aquí están los de los títulos de los libros, ya también. Pues sí. Y bueno, de ella ya fue cuando decidió lo que iba a hacer y todavía tenía 22 años de vida para seguir manteniendo la costumbre. Por lo que le dijo la tía, y las mujeres, o sea, ellas, Ay, ese punto que, también. que se andaban a los 15 años. A cierta edad les daban un derrame. 45 años más, les daba un derrame. Y que ya cuando se morían, entonces ella ya estaba programada también para mantener los restos de atún, no funcionan, los paraísos de atún, 22 años más, que era lo que ella tenía programado de vida, porque pues la tía le había dicho que a los tantos años tenía que morir de un derrame, ¿no? Sí. Aquí dice que la tía le está diciendo que a los 67 años murió la madre de Karen. Entonces, cuando la tía llegó, Karen tenía como 14 años. Sí. ¿A qué edad tuvo a Karen? A los 40 y tantos. No, 50. Como a los 50 y tantos. Muy grande. Sí, ya la tuvo grande. Sí. Y aquí fue donde decide. Así que cuando pues ve lo que la ARM le dijo, ¿se acuerda que salió que 7 polvorines habían, sí? Entonces va a la tumba de la tía y ya le dijo, y le pregunta, pero pues claro, la tía no le contestó. Me arrodillé ante el cuadrángulo de piedritas blancas de la tumba de mi tía y le pregunté qué opinaba, pero no tenía ninguna opinión mejor que el silencio. Así que decidí acatar la sentencia de ARM. Finalmente muerta mi tía, no se me ocurría para qué vivir. Pues cuando vestía su traje de buzo, es cuando decide ella. Pero yo me imagino que eso puede ser como un proceso natural, ¿no? Se muere su tía, que era lo único que ella tenía en la vida. Sí. Entonces, pues, ¿qué le queda? O sea, el proceso y ya después que se está muriendo, reacciona, pues, ¿cómo? Fue cuando le cayó el 20 de, ¿por qué me voy a morir? Porque estaban a morir los álbumes. Ajá, exactamente. Es que es cuando también ella reacciona, tengo por qué vivir. O sea, mi tía me tuvo a mí, me cuidó. Ahora yo tengo por qué vivir. Es cuando el ángel la tocó. Era una Me volvió ni una oración. Sí, pero también el momento en que la abuela ya está por morir, eso es una etapa bien bonita porque Karen, pues la trata como una niña, la carga, la lleva al baño. Sí, y la trae abrazada, o sea, cargada. Y como cuando era niña Karen, que se recostaba entre la silla y su espalda, también lo volvió a hacer. Y cuando murió igual, la tenía acostada. A mí lo que me sorprendió fue que de inmediato fue el enterró. Sí. Eso fue lo que me sorprendió. Bueno, pero creo que la tía le había dicho eso, ¿no? Sí, que ella quería. Que no quería un ataúd, ¿no? Que quería nada más Ajá. que le enterraran bajo tierra. Cumplió todo al pie de la letra. Les entregó a cada quien lo que les correspondía y nadie le dio gracias. No. Eso es lo que le dolió. Sí. O sea, porque a ella le enseñaron a decir gracias cuando recibía algo, porque era pues algo que no conocía, borrado de ella, el dar las gracias. Y la hicieron comprender y entender y ¿cómo se llama? Que tenía que darla, cuando le daban algo, pues tenía que agradecerlo. Entonces por eso se quedó pasmada de que la gorda que le dieron, y yo creo que fue una cantidad muy fuerte para desmayarse. Sí. Sí. Y el haber dado toda la tunera, toda, con la única condición, o sea,
sí como que, pues sí te la recibo, pero no me pongas condiciones, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cuántos peines no hay? Todo mundo. Sí, ¿verdad? Que quieren pegadito y a la boca todo, ¿no? Y sin dar nada. Sí. Viene todo para acá y gracias, y todavía te estoy haciendo un favor, ¿eh? Y ella lo recuerda conforme va pasando todo lo que narra aquí en su libro, lo recuerda Peña estaba en el extranjero, ¿no? Y recuerda a Ricardo, o sea, los personajes que han pasado, que hicieron media en su vida, que no los olvido porque los recuerdo, hasta el Washington. Sí. Pero de la que ya no volvió a hablar nunca fue de su amiga Selma. Ah, sí, es cierto, ya no salió. Ya no salió nunca. Eso fue también, yo dije, ¿cuándo reaparecer aquí la Selma? Pero no. Porque fue una amistad muy bonita. También, sí. Y corrieron acá en el escuela y se acabó la amistad. Sí. Pues bueno, entonces ya ella decide morirse y ya está abajo y ya en los momentos como que ya empezaba a faltarle el aire cuando ve a su ángel salvador. Y ya pues nos comenta, ¿no? De que ya que salió, pues toda enronchada. ¿Y cómo sobrevive a todo eso sin ir al médico? Porque pues es una persona que no está enferma de nada. No, pero los entonces dolores son toxinas y ella aguantó, se colgó y se perdió del mundo. Sí, es que ella se cerraba al mundo. Sí. Entonces es que era lo que le pasaba, lo que descubrió con los animales. Al estar presionada, y yo digo que el traje de uso te presiona de alguna manera, ¿no? Te quita el estrés. Entonces, y aparte ella, ¿verdad? y ahí ser autista, pues ella se encierra en su mundo y puede desconectar. Yo siento que sí, es que desconectan el dolor, desconectan el hambre. Bueno, fíjate que sí, ahorita que dices, cuando me daba la migraña, sí se me mataba mucho porque en la cabeza en paleta, fuerte, para que me controlara. Fíjate que sí, y entonces yo creo que por eso no le dolió tanto también todo eso que dicen que es muy doloroso. Ay, no, pues me duele las malaguas, la quemada. Es así. Sí, aún ya no estábamos platicando el otro día de tipo una mandala y también de puro milagro se salvó. Y es muy doloroso. Es horrible el dolor. Y cuando estaba hablando de que le picó y al grado de que la resucitó, ¿no? Por la descarga. Sí, la descarga de adrenalina que fue. Eso fue la que la volvió. Sí. ¿Sí? Y a lo mejor te hizo también pensar. Sí. Me quedo como a lo mejor su luz, su ángel de luz. No me toca morir. No me puedo morir. Me puedo morir. Y aquí, pues, una historia muy bonita, una manera de mostrarnos la vida de una forma diferente y sencilla, que conforme uno va leyendo, se queda acá, ¿por qué esto? ¿Por qué bien, o sea, a mí, en lo personal, de que me gustó mucho la frase que dice aquí el libro de que las mejores cosas o las mejores acciones son hechas por personas a las que nombramos de capacidades diferentes. Era lo que comentábamos también, que siempre etiquetamos, ponemos esa etiqueta y no nos fijamos hasta el final, pues realmente que tienen su forma de pensar tan especial que los autistas o los de discapacidad diferente somos realmente los que tenemos, o sea, y si te pones a analizar realmente, ellos viven en su mundo, ellos
son muy listos para ciertas cosas que a lo mejor nosotros no tenemos esa habilidad, ¿sí? Y ellos así nos ven a nosotros. Yo lo que he observado de muchos de ellos, que son personas que siempre andan con la sonrisa a flor de labios. Siempre, siempre. Y tú ves a los por síndrome de Down, a los de París, todo esto, y siempre están, incluso a los papás de ellos también siempre andan y tan maravillosa, y luego uno no le pasa algo a uno porque ya frunció el ceño o algo, uno, ay, no me molestes ahorita, no, porque estoy ocupado, y ellos no, ellos siempre están así sonrientes, y lo que se ve ella, pues sí, con su palabra esa punto chaparro y demás. Sí, siempre tienen unas palabras así muy fuertes, o sea, por ejemplo, yo conozco niños con síndrome de Down y sus palabras son muy fuertes. Son las que más le llaman la atención. Porque la gente se los enseña. Claro, se les hace gracioso. Ay, aquí habla de un técnico, ¿verdad? Me dijo mal que no sabía decir cero, que no podía nunca, la tía nunca pudo. ¿Cuánto tiempo le enseñó a ella a que reconociera el cero? ¿Y qué le tardó? ¿4 días o una semana? ¿Con Creo que Karen? fueron años. No, con Karen. Como 3 años. Sí, con Karen. Con Karen, pues rápido. Con Karen sí, pero las tías Pero fueron las ahí. tías sí fueron años. Y decía 1, 2, 4, todo, pero el cero, que le quitaban y decían, ¿qué? Y no, el perico no decía, hasta que Karen, ¿verdad? Que le daban catsup, ¿no? Ajá. Ketchup. Sí. Aquí en la frase también se me gustó mucho que por cierto compartí en el Facebook. Y dice la tía, le dice a Karen, te digo un secreto, me dice adelantando su cabeza a la mía. En relación a lo no humano, los humanos civilizados somos cabrones. Lo que decían así, que a lo mejor nosotros somos capacidades diferentes, ¿verdad? Al lado de ellos. Y además, Se me puso ahí hasta ahorita. no, pero puedo Ya escuchar. podía escuchar. Y fue cuando estábamos preguntando si nos escuchaban. Por cierto, Andy se desconectó porque dice que lo que veía era un puro ruido. Es que nosotros lo silenciamos. Escuchaban ellos y tal. Y Alejandro, sí, ¿verdad? Alejandro salió. Ya está. No, está ahí. No, está todavía. Sí, la que salió fue Ney, pero ya no mandó WhatsApp, que por eso, porque se escuchaba como si se estuviera moviendo un mouse. Pero bien. No sabe. Pero bueno, de este libro, para concluir lo que les dejo, algo bueno, algo malo. Muchos aprendizajes, lo que comentaba yo que me maravilló, de ser una niña animalito, una niña abandonada y un cero a la izquierda, ¿verdad? Porque nadie ni la gorda, ni nadie la quería, ni nadie nada, a todo lo que llegó. No terminó la universidad porque la expulsó de maestra, Casi por nada. pero los negocios tan grandes que hizo, claro que ahí estaba la inteligencia del señor, Sí, claro. pero el otro, bueno, de hecho con el maestro también le dio la fortaleza que tenía con la iniciativa para las cuestiones de dibujo y creatividad y todo eso, ¿no? Pero ahí la forma que la trató él a ella, pues no se dio, y acá no. Yo sí la entendía porque hasta la dejaba hablar, ¿no? Y al final ya se les encantó, porque fue lo que le dije. Tu tía me mostró Sí, que intentó humillarla. Sí, tu tía me mostró tus estudios y no le creí, pero que no sé qué hicieras. ¿Cómo decía? Idiota, que le dijo que no me dijera idiota, ¿no? Después le dijo un imbécil. Sí. Me acordé que yo tenía un jefe y ¿qué me decía? Nessie, bueno, somos familiares, pero era mi jefe. Y me decía, no seas Nessie, no sabía esa palabra. No me digas Nessie. Y entonces me decía, no seas cerca, pues mero. Y me acordé de ese detalle también. Y, no, pues es un libro que a mí sí me gustó mucho porque te lleva y no,
pedacito en donde casi al final, que sí medio me cansó en un capítulo nada más. Pero de ahí en fuera, no, todo muy bien. Para mí es un libro que me enseña que no tenemos que fijarnos tanto en nuestras propias debilidades, sino como nos lo simplifica aquí, con el 10% que tenía Karen que sobresalía, con ese 10%, si nosotros estuviéramos en la misma situación, podemos salir adelante y podemos llegar pues, hasta lo mejor. Y también yo siempre he sido de las personas que digo que las oportunidades no se presentan dos veces, que siempre cuando se presentan hay que tomarlas. Sí. Y ella era lo que hacía. Tuvo la oportunidad con su tía de aprender a hablar y todo, y hasta inglés aprendió, yo en la oportunidad y de ir a aprender a la universidad y de los negocios, todas las oportunidades, ella no dijo no, ella sí, claro que tenía el apoyo muy fuerte de la tía, sí. Y la tía le daba seguridad y la tía le empujaba, pero aún así, por su problema del autismo, pues no tenía como el miedo, como la desconfianza. Pues, ¿qué pasó con el carro, ¿no? Que se quitó la camisa del carro y esta camisa no traía sostenido. O sea, muy natural, muy fresca, muy ingenua, muy, pero dentro de todo eso, los alcances que tuvo, eso fue lo que me cautivó este libro. Y bueno, ¿algún otro comentario? Samuel, ¿quieres comentar algo? Alejandra, creo que nada más están escuchando. Bueno, entonces pues terminamos el libro con la última frase. Quiero otro vaso de agua. Con permiso, voy a tomar un vaso de agua. Sí. Pues, ¿y tú Cielo, no viste qué te dejó el libro? No, es que sí está tan igual que ustedes, ¿no? Que realmente vemos a las personas con alguna discapacidad diferente, que todo se puede lograr. Me gustó pues que las oportunidades pasan y muchas veces las perdimos porque nos paramos a pensar. O sea, dame día. Cuando hacemos algo nos dicen que somos como impulsivos, pero realmente es porque necesitamos en ese momento agarrar la oportunidad, ¿no? Yo creo que no es el que seamos tan impulsivos, porque las cosas no pasan dos veces. Como dicen, las oportunidades se presentan una sola vez. Sí, porque no es lo mismo que se te presenten a los 18 años a que se te presenten a los 50, 60 años, ¿no? Aunque sea la misma oportunidad, pero es diferente. Sí, así es. De hecho, me imagino también que no vamos a ver, Samuel dice, no, está muy interesante lo que dicen. No vamos a ver de la misma forma, con una oportunidad de los 18 años que con los 50 años. No lo vamos a ver con nuestra forma de pensar. Es diferente, la experiencia te da otra forma. A lo mejor cuando uno es joven, lo hace con temor. Ya cuando uno es más grande, dice, de vida ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo tomo? Las sociedades cambian. Sí. En algunas etapas es diferente, en otras etapas, como ahorita la etapa es pura cibernéticos, los niños, ¿verdad? Quieren estar nomás en las tablets. Y es lo mismo cuando lleves de viaje a unos niños a Disneyland de 8 o 10 años a que los lleves ya de 24 o 25 años. Y, o sea, sí te diviertes, pero sí diferente. Ya porque estás viendo las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y lo mismo yo, de los grupos activistas, sí, vuelvo a decir que no estoy yo muy de acuerdo. Yo más bien estoy de acuerdo en lo que es el respeto, ¿sí? El tratar yo siento que es imponer, y a veces de los grupos activistas, de las formas de pensar. Si yo digo algo, y puede ser, estoy diciendo tonterías, y no le parece a Irma, no le parece a Rosy, pero yo siento que es respeto, ¿no? Si a mí me gusta usar pantalón de mezclilla, y Rosy dice, ¿pero por qué? Si tienes que ser una persona
Tienes Y ves- pierna para ponerte Ajá. Entonces, no por eso me va a atacar Rosy, ¿sí? Porque no muestro mis bellas piernas, sino que más bien es el respeto. Es lo que yo también pienso de los grupos activistas, que aquí es la ARM, que vimos que sí existe, creímos que no. Greenpeace, se desgarran las vestiduras por algo que siempre ha existido. Nosotros tenemos que, ¿cómo vas a comer? ¿No vas a matar a vacas? Ya nadie en el mundo va a comer vacas. ¿Saben ustedes? A mí me tocó en mayo que salí y pasábamos y veíamos al ganado y nos daba pena y decíamos, comentábamos los que íbamos del carro, que cómo era posible que tuvieran esos animales tan flacos, que por qué no los sacrificaban, porque no había que darles de comer. Entonces volvemos a una contradicción, ¿sí? Si los dejo vivir, hay pasto suficiente, ¿sí? Pastura suficiente para darle de comer. ¿Y qué vamos a hacer con esos animales? ¿Sí? O sea, una cosa u otra. Es respeto. Cada quien tiene Pero su... aquí se fueron a los extremos, porque bueno, Greenpeace, estos, pues sí, están en pro de que no maten y que todo eso, pero no ocasionan lo que ocasionaban estos del lago, ¿no? De iban y ponían bombas, quemaron las 7 atuneras, y que a los... Pues hay algunos que sí, de hecho, vimos que por ejemplo soltaron una granja de chinchillas, que es donde se hacen los abrigos de visón, la soltaron, y esos animales que toda la vida han vivido en cautiverio, se van a morir, se van a morir. O sea, han hecho granjas de conejos, o sea, realmente no piensan que están ahí para reproducirse, también tienen un beneficio. El que estén sueltos, a ver, ¿por qué no se ha reproducido, ahora se ha alimentado el gorila? Que falleció. Yo lo veo que por mal manejo, yo lo veo que llegan a la veterinaria y le van a poner una inyección, pero resulta que en ese momento fue alérgico. Tú vas también y ves que en ese momento te ponen una inyección, te ponen algo, y tú en ese momento te volviste alérgico a la penicilina, si no lo eras. O sea, ¿cómo puedes saber? Y a mí eso me choca de que tomaron una foto porque está desollado. Ok, el pobre gorila ya falleció. Tenían que encontrarle a lo mejor si tuvo un coágulo de sangre. No, o sea, ¿cómo lo vas a hacer si no lo destazas? Sí. Yo creo que es la pantalla chiquita para ver el diálogo, Es que no, mira. pero haciendo la pantalla de la... Ay, va. Ándale, sí. Es que no se ve No lo que está dice, muy... está muy- Creo que las capacidades son parte de nuestro hábito. Ya no me dejas ver. Mira las capacidades, ¿no? Que es lo que están hablando. Yo creo que sí, las capacidades son diferentes. Yo decía donde nos vemos Parte de nuestro Acá no puedo. Como con los animales que dejan libres No, en circos, pobres de maltrato. Eso es lo que también platicamos. Sí. Ok, vas a hacer una reserva y vas a soltar todos los animales de los circos, vas a soltar todos los animales de los zoológicos. Ándale, los chicos que... ¿Quién va a pagar el que esté cuidando esa reserva? Porque los cazadores furtitos, a ellos no les interesa. Ellos se van a meter a cazar animales. Sí. ¿Y quién los va a cuidar a ellos? Son animales que como han convivido con el humano, le tienen confianza. Sí. Bien o mal, no le tienen temor al humano. O sea, volvemos, son contradicciones. Sí, son contradicciones. Son situaciones que pues siempre tenemos que... Que dicen ahora que aprendiendo lo de
gorila que ahora las que corren peligro de morir por no reproducirse son las que están ahí. Claro, ese es el problema de que está prohibido. por las leyes mexicanas, de hecho de Asia, tienen ejemplares que perfectamente podrían formar una familia, pero las leyes de México prohíben la importación de esos animales. Yo leí un artículo donde decía que hubo una temporada en que empezaron a traerse todo tipo de gorilas como animales de compañía. Entonces no son para compañía, son animales silvestres, salvajes. Ajá. Entonces, por eso prohibieron la importación, pero la prohibieron de tajo, no entra nada. Una cláusula Mal. que permitiera en ocasiones. Es que, por ejemplo, si tienen los zoológicos de Asia suficientes machos, sí, porque de hecho una de las hembras que está aquí en Guadalajara, ella nació en cautiverio, sí. Volvemos a lo mismo, es el respeto, ¿no? Es lo mismo que Y yo te escucho y me gusta, ok, no comulgo con lo tuyo, pero te respeto. Yo creo que es el respeto a las personas. Sí. De hecho, el día del aniversario hubo un cuentacuentos que contó un cuento que terminó de lo que se necesitan para el convivio del ser humano. Entonces, con la palabra de partida. Sí. Yo siempre les he dicho, es que me caigo, ya te has metido alguna vez ahí los zapatos de esa persona. Que no es, Pues sí, nadie sabe por qué. es muy difícil, pero bueno. Y bueno, pues concluimos. Muchas gracias y felicidades. Un aplauso. Y el el viernes, y más bien el lunes, porque tengo un trabajo, iniciamos con el proceso de sugerencias, pero también tenemos una sugerencia que vinieron a hacernos los de ficción, que es el libro que está ahí. Para el día de Ajá. Este libro es un libro que tiene micropoemas y que a la vez, conforme los vamos leyendo, hacen la historia. Son de ¿qué libros compramos además? Compramos yo compré 2 más. Pero este no, porque se acaba de salir. ¿Es el mismo autor? No es de la misma editorial. Y el miércoles de la semana que entra no va a haber transmisión porque vamos a tener el taller de minificción. Sí. Para que hay que anotarse con un número. Sí, ya lo anoté. Pero si van a también hay una, ahí ya lo anoté. Sí. El próximo miércoles, ¿no? Sí, a las 5, les pedimos estén atentos, como nos dicen, hasta luego, les voy a leer lo demás. Les pedimos estén atentos a las redes sociales, al Facebook y al blog, para que se enteren de cómo va a ser el proceso de sugerencia y la selección del libro que leeremos hasta que regresemos de vacaciones. O sea, algo biográfico. Sí. Tenemos una película, ¿verdad? Cortamos transmisión. No tenía, pero sí teníamos una película y como se alargó un poquito,